idea es revisar y debatir un poquito desde los feminismos, ¿verdad? Primero que nada, también así poder enunciarme desde el lugar que estoy hablando, ¿verdad? Yo hablo desde un varón cis, que soy gay, que participo de o colectivos de la diversidad sexual, colectivos de derechos humanos y también del colectivo de personas que usamos sustancias psicoactivas. Entonces, no quiero que mi figura como de varón sea interpretada como un poquito que esté usurpando algunas temáticas, sino la idea de mi presencia hoy aquí es poder hacer una conversación con cada uno y cada una durante este proceso. ¿Y cuál va a ser a grandes rasgos la dinámica de hoy? Tenemos como dos momentos. Por un primero, vamos a presentar una cosa que es como la genealogía del feminismo, ¿verdad? Desde dónde hablamos, cómo son los diferentes feminismos o cómo fue el proceso. Vamos a diferenciar, está la primera, la segunda y la tercera ola, que desde muchas teóricas feministas no sirven como una cuestión cerrada, como una cuestión dada, sino que va a servir como etapas temporales y procesos colectivos comunes que sucedió en cada momento. Y en la segunda parte de la conversación vamos a hablar sobre específicamente lo que tenga que ver las posturas de los feminismos en relación al trabajo sexual, ¿verdad? Y recordar que algo muy importante, y yo sé que todas, todos y todos que están acá, ya hicimos lo que es el proceso de formación de Plappers, ¿verdad? Esto de politizando el trabajo sexual, y en el segundo módulo tenemos un material demasiado importante que es estas dos versiones de el abolicionismo versus los derechos, ¿verdad? El trabajo sexual como derecho. Eso también vamos a estar viendo y vamos a estar debatiendo entre todos. Entonces la idea es hacer una pequeña ronda de presentación, contar un poquito cómo estamos en forma breve, dónde estamos conectados y qué venimos hoy con qué expectativas venimos hoy a este proceso de formación. Entonces, podemos abrir los micrófonos y mientras nos presentamos, tenemos también ahí en el chat la planilla de asistencia para ir completando. ¿Quién quiere empezar? Yo. Hola, buenas tardes con todas, todos y todes. Ya me conocen, mi nombre es Karina Bravo y estoy muy contenta de que iniciemos esta segunda fase de capacitación y fortalecimiento a nuestras compañeras, especialmente contenta porque hay compañeras nuevas que mi mayor interés es que todas estemos en el mismo nivel hablando y levantando nuestra voz por nuestros derechos. Gracias. Gracias, Karina. Elsa, Elsa de Argentina. También quiero decir que mi compañera Nancy no va a estar hoy porque está internada, está con problema de COVID, así que no sé cuánto le va a llevar porque está bastante jodida. Solamente eso le quería decir. Gracias, Así Elsa, y que mandamos súper fuerza a nuestra compa que se recupere pronto toda la energía positiva desde acá para que colabore en ese proceso de recuperación. Tenemos la mano gracias. levantada, Leti, contigo, y después vamos con Claudia. Hola, buenas tardes, compas. Bueno, a mí el feminismo es fundamental para nosotras las compañeras trans desde la interseccionalidad. Soy una persona que el feminismo, digamos, me educó, me deconstruyó porque tenía mucho, hace mucho cuando estabas 2, 3 años atrás, tenía el pensamiento que servíamos solamente para el trabajo, a ver, para los machos, hombres que querían el cuerpo perfecto. Y el feminismo me hizo entender que no existe cuerpo perfecto. Entonces, eh, desde ahí me deconstruí y el feminismo me salvó la vida. Como digo yo, a veces no cenaba para querer tener la cintura de avispa que nunca lo conseguí tener. Gracias, compa. Gracias, Leti. Contigo, Claudia, y después vamos con Joana. Hola, Claudia de Uruguay.
presidenta de Otras y vicepresidenta de Plaper. Buenas tardes primero, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joana García, soy secretaria del sindicato Otras y soy de Uruguay, Montevideo. Y gracias por esta oportunidad. Gracias, gracias. Tenemos la siguiente persona. Karina, ¿tenés la mano levantada? Sí, me olvidé de decir del tema feminismo. Yo soy de la corriente feminista, ese feminismo comunitario, eso que se construye desde la base, que te hace que cuestiones todo, que cuestiones el machismo, el patriarcado, la misoginia, el estigma, la discriminación, el de por qué tenemos que ser perfectas en nuestro cuerpo cuando los hombres no lo son. Ese que está cuestionando todo y que cuestiona también al Estado. De ese feminismo soy yo. Gracias, Karina. Gracias por aclarar también eso. Estamos con Leida y luego con Erika. Leida, contigo. Disculpen, tenía el audio apagado. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Leida Portal Tapia, miembro de la Red Plaper de Perú. Y bueno, el feminismo para mí, como dijo la compañera Karina, es el comunitario. Porque acá en Perú tenemos una parte que estamos viendo que es el evolucionista. Radicalista es un feminista que no entiende o no quiere comprender que todas en sí las que luchamos por mejorar, por ser mejores personas, por luchar por nuestras compañeras, solamente piensan en rescatarnos, es el feminismo para ellos, las rescatadoras, evolucionistas que tienen una idea tan radical. En esa yo no comparto. Yo estoy con el feminismo comunitario, que para mí creo como persona y como miembro de Plaper aquí en mi país, es el comunitario. Seguir luchando por nosotras mismas. Para mí es el feminismo así. Gracias. Cambio. Gracias a vos, Leida. Ahora estamos con Erika. Hola, hola, sí. Muy buenas tardes con todas. Mi nombre es Erika García. Soy de acá de Ecuador, miembro de Plaper. Bueno, para mí también el feminista es el comunitario, porque nosotros lo vivimos día a día, estamos en las calles, en los centros de salud, siempre haciendo respetar y hacer conocer cuáles son los derechos, hasta dónde podemos llegar. Y bueno, pues la expectativa de hoy día es seguir aprendiendo, tener más conocimientos para así poder compartir con las demás compañeras y llevar la información de lo que más se pueda para que ellas tengan mayor conocimiento de lo que es el trabajo sexual. Gracias, Erika. Siguiente, ¿quién quiere presentarse? Tenemos todavía varias compañeras. Me encanta que hoy estamos 24 personas conectadas, entonces quiere decir que estamos con el tema muy interesados, casi todos aquí. Así que alguien más que se quiera presentar, ¿qué falta? Miriam, contigo. Hola. Hola. Miriam, Katrina. Ya, Adelante. bueno, ya me presenté, no estaban todas las compañeras. Bueno, mi nombre es Katrina Marcillo, soy una chica trans, una líder, activista LGBTI, pertenezco a la Asociación Nueva Libertad y Diverso y también somos de parte de Plaper de aquí de Loja. Para mí el feminismo es ser la igualdad de género, a la no la discriminación y ser todas por igual, porque todas las mujeres trans, las mujeres cisgéneros y los hombres tenemos las mismas capacidades que todos, o sea, en el ámbito político, en el ámbito laboral y en todo tenemos las mismas fortalezas del que tiene el hombre, que también podemos ser nosotros las mujeres trans y las mujeres cisgéneros. Cambio. Muchísimas gracias, Katrina. Gracias también por ese mensaje. Miriam, contigo.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Sánchez, soy presidenta de Liquidámbar en El Salvador y representante de la Plappers. Igual nosotras creemos en un feminismo comunitario, no radical. Así es que por eso estamos en estas reuniones, en estas clases, para aprender un poco más acerca del feminismo comunitario. Cambio. Muchísimas gracias, Miriam. ¿Alguien más que se quiera presentar? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Lozada, soy presidenta de la agrupación LGBTI Nuevo Despertar Diverso, activista desde el 2005 por defender nuestros derechos de la comunidad LGBTI y a la vez soy promotora comunitaria en prevención y control VIH-Sida e ITS. Para mí es un gusto estar en esta reunión y compartir nuevos amigos, nuevas amigas y tener unos nuevos conocimientos también para hacer feminismo, como ya las compañeras. Se nos congeló un poquito la... Es el feminismo comunitario en el cual tenemos que salud, la educación. Gracias. Gracias, gracias. La última parte sí podemos escuchar súper bien. Siguiente, compa. Carolina. Ya me puedo presentar, vale. Sí, Carolina, contigo. Hola, buena tarde a todas, todos y todas. Mi nombre es Carolina Calle, pido excusas por la tardanza. Bueno, ya me di cuenta que están hablando. Entonces, bueno, para mí el feminismo es el respeto a todos los seres vivos, ¿sí? Y en armonía con ellos, con ellas, con ellos, pues vivir, ¿no?, nuestras vidas. Yo lo veo así de una manera muy general porque siento que para mí ha sido eso. Me acojo en el feminismo interseccional porque es un feminismo que acoge a quienes hemos sido excluidos de la sociedad históricamente. Entonces me acojo en este feminismo. Creo firmemente en que no solo hay un feminismo, sino son varios feminismos y pues debemos tener en cuenta que pues este feminismo no empezó precisamente con la clase baja, sino empezó con mujeres blancas, privilegiadas, que básicamente no podían soportar que los negros votaran y ellas no, y por eso empezó esta lucha, ¿no? Y a través de los años se ha ido transformando. Entonces creo que nosotras, desde nuestras luchas en cada una de las organizaciones, hemos podido enfocarlo desde lo que queremos, creo en la equidad. También sí creo que el feminismo es para las mujeres, que existen aliados y aliadas, y me parece muy importante. Por supuesto, cuando me refiero a mujeres, estoy hablando de mujeres trans y mujeres cisgénero, respetando, por supuesto, como cada quien se defina. En este momento no sé si en Plappers hay personas tal vez de otro tipo del movimiento trans, diferente a mujeres trans, pero lo creo de esa manera. Sé que es una lucha también de clases y que no es lo mismo las personas que de su privilegio están aparentemente reivindicando derechos, como a las personas como nosotras, que nos siguen vulnerando los derechos y que no nos permiten enunciarnos desde el feminismo. Yo ya dije que soy de Colombia, bueno, por si no, soy de Colombia, soy referente de Plappers en Colombia, y mi organización se llama Calle 7 Colombia. Bueno, nada, un gusto verles, hablarles, y bueno, con todas, gracias. Muchas gracias. Acá tenemos también otra compañera más que quiere presentarse. Tenemos... Hola, ¿cómo están? Soy Cintia Navarrete de México. Soy mujer cisgénero, trabajadora sexual, y es un gusto estar aquí con todas y todos, empezando un nuevo ciclo de capacitación. Bueno, para mí yo quiero solamente ser precisa. Gracias al feminismo, la líder de mi organización fue llevada a la cárcel durante 8 años, privada de su libertad, junto con su hijo. Ella es mi mamá. Afortunadamente ella
liberarla. Entonces, para el proceso de liberación de Alejandra, tuvimos la participación de tanto todo el proceso legal. Tuvimos el apoyo de dos tipos de feminismo. Bueno, el apoyo de un tipo de feminismo y el en contra del otro tipo, del abolicionista, que lo único que puedo yo decir desde mi experiencia de trato y vivencia de violencia directamente hacia nuestra persona por una mujer, yo no creo que ese tipo de feministas merezcan el título de llamarse defensoras de derechos de las mujeres cuando violentan de tal manera a las mujeres que no piensan o no pensamos como ellas. Para mí, el respeto a la decisión de pensamiento, de persona, de lo que hagas con el cuerpo, es de cada quien. Y la mayoría de las personas que están en el abolicionista, son las feministas abolicionistas, son personas que están mezcladas en tristemente cultos religiosos, en la política, en la toma de decisiones, como fue en nuestro caso, fue la legisladora que hizo la ley de trata, que es cristiana, tiene una iglesia y fue la que dio todo el proceso de poner en cárcel a nuestra líder. Entonces, desde mi propia experiencia, hubo feministas que apoyaron también todo el proceso para que mi mamá pudiera estar liberada antes del tiempo en el proceso de litigación y logramos hacerlo, pero también fuimos respaldadas por un grupo de feminismo. Y otro feminismo que yo viví desde lo mío, desde lo interior, fue el feminismo de apoyo de mis pares y el ir conociendo a las personas que íbamos integrando Plappers en su crecimiento y que nunca me dejaron y que siempre estuvieron apoyándome, ¿no? Y que como toda familia, pues se tienen a veces diferencias o puntos de vista contrarios, pero siempre estuvieron ahí apoyándome, aún las que no son mujeres cisgénero, ¿no? Hablo de mujeres trans, incluso de los hombres. Entonces, esa es mi experiencia de vida y al ver que estaban hablando del tipo de feminismo, pues no quise dejar pasar la oportunidad de comentarles cómo lo hemos vivido en México, el feminismo abolicionista que no nos permite tener ningún lugar abierto para trabajar porque lo llaman explotación sexual ajena. Gracias. Sí. Perdón si me extendí. No, muchísimas gracias, compa. Tenemos, falta Matthew, Irene, Jackson, David, Fernanda, Tami. Tenemos varias personas, por favor, si pueden abrir su micrófono y darnos unas palabras. Buenas tardes. Mi nombre es Mateo Vicencio, soy el presidente provisional de la organización Transformando Vidas, soy un hombre trans. Esta organización es de masculinidades trans y bueno, agradecer el apoyo de Plappers acá en Machala, de la señora Karina, y el acompañamiento de nuestra compañera trans también, Yandriela Medina. Y bueno, mi presencia aquí pues es netamente para apoyar la lucha de mis compañeras, tanto trans como cisgéneros. Gracias, Matthew. Irene. Hola, buenas tardes. Soy Irene Monroy, soy de Guatemala y soy pasante en el área de comunicación de Trans Guatemala. También soy una trabajadora sexual activa y lucho por la reivindicación de nuestros derechos, porque seamos incluidas, no solo de la población heteronormada, sino en la diversidad realmente, porque a veces tenemos como que unos pequeños roces dentro de nosotros mismos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que seamos lo que decía nuestra compañera, personas que sentimos, que vemos y que realmente lo que hacemos es por una lucha de igualdad y equidad. Solamente. Muchísimas gracias, compa. ¿Alguien más, por favor? No dejemos de presentarnos. Hay gente que se presentó también por el grupo. Muchas gracias a esas personas. Marta, contigo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Leonela. Te escuchamos muy bajito, muy bajito. Tengo problemas de internet ahí.
escucha mejor? Igual, un poquito más fuerte, porfa. Ok. Mi nombre es Marta Leonela Minga Pacheco, soy promotora de Plapper, trabajadora sexual. Es un gusto estar aquí en la capacitación de fortalecimiento y así empapar más de conocimiento para ir a fortalecer a nuestras compañeras, ¿no? En los talleres. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por presentarte. Hicimos el esfuerzo, se escuchó, así que muchísimas gracias por la presentación. Yo, Sí, por muy buenas favor. tardes. Perdón, yo me voy a presentar. Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Lor, soy de acá de la provincia de Loro. Un gusto de haber estado aquí para poder aprender un poco más de lo que uno, por ejemplo, ahorita el tema del feminismo. El feminismo es el movimiento, dice, y teoría a los derechos, a la dignidad y a la igualdad, porque somos todos seres humanos, tenemos el mismo derecho. Gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí está todavía la planilla de asistencia nuevamente en el grupo. Por favor, si se pueden registrar. Adelante, Sonia. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues me alegra mucho compartir este espacio con todas, todos y todes. Saludos desde Guatemala. Trabajo en el área de comunicación de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala. Trabajamos para la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres trans. En Guatemala existen 4 pueblos: mayas, garífunas, chincas y la población ladina mestiza. Acompaño a mi compañera Irene en este proceso de fortalecer la comunicación, en donde necesitamos trabajar con más mujeres trans. Es un gusto para mí escuchar la coherencia y articulación política totalmente oportuna y asertiva de cada una para nombrar los feminismos. Me complace mucho escuchar esa seguridad y ese posicionamiento para seguirnos construyendo desde ahí, como lo decía la compañera de Colombia. El origen del feminismo no es de naturaleza totalmente justa, pero desde ahí cada una y cada uno vamos eligiendo desde qué feminismo nos vamos construyendo, y creo que ese camino de diversidad también lo están atravesando, y me alegra mucho escuchar a las compañeras trabajadoras sexuales empoderándose en ese sentido. Un abrazo para todas, todos y todas. Muchísimas gracias. Eso mismo, me encanta todas las diversidades de formas que nombramos y que nombraron el feminismo comunitario, interseccional, transfeminismo. Yandriela, contigo. Hola con todos, ¿qué tal? Un gusto, buenas noches, buenas tardes con los demás compas. Mi nombre es Yandriela Medina, soy de la ciudad de Ecuador, Ecuador, Ciudad Machala, parte de la coalición de organizaciones LGBTI Orense. Asimismo, también agradecer que pertenecemos al paraguas organizacional de Plappers, y pues muy contenta. El feminismo es una lucha transicional de las personas, cómo hemos logrado hoy en día que no solamente sea un feminismo de altruista, sino un feminismo súper inclusivo, donde todas las diversidades, hombres trans, mujeres trans, personas cisgéneros, tengan esta bandera de inclusión, de equidad y de igualdad para todos. Estoy muy contenta de poder compartir con personas maravillosas de diferentes partes de el mundo, y más que todo que batallamos bajo la misma bandera de la inclusión, y pues arriba la diversidad. Gracias. Muchísimas gracias, Yandriela, por la presentación. También ahí Tami se nos presentó en los mensajes, en el chat también. Ahí hay otras compañeras también que se presentaron. Entonces, ¿hay alguien más que se quiera presentar? Entonces, si no hay más personas que quieran presentarse, dar un saludito, contar un poquito de su experiencia con el feminismo, les invito a poder observar nuestro PowerPoint, nuestra presentación, ir comenzando. Vamos a presentar la primera parte y poder hacer una conversación en relación a eso. Débora.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me invitó acá la compañera Leticia. Soy una de las integrantes de Zona Roja Paraguay, soy secretaria y me invitó a participar del taller para nuevas lideresas y empoderarnos más. Y quiero saber más o menos cuál es la dinámica, porque recién estoy entrando por el tema del tráfico, estaba un poco lejos para llegar acá en la casa de Iris. Y eso. Gracias, Débora. Ahora estamos presentándonos. Ahí también después vamos a empezar a introducir a nuestra temática y vamos a seguir hablando. Ahí le damos la palabra a Jackson, que tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal, chicos, chicas y chiques? No sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto. Ok, mi nombre es Jackson Vera, soy de la ciudad de Machala, de acá de Ecuador. Bueno, pertenezco a la organización de jóvenes LGBTI, la cual está adscrita a la coalición de organizaciones LGBTI de la provincia del Oro, que está representando Yandriela. Entonces, un abrazo desde Ecuador, saludos. Perfecto, muchísimas gracias, Jackson. Gracias por presentarte también. Tenemos ya 30 personas en la sala, entonces yo creo que es un buen momento para poder empezar a ver nuestra presentación y luego si hay alguna persona que quiera presentarse más adelante, porque vamos a tener otra vez momentos para poder conversar. Entonces, voy a compartir pantalla. La idea de hoy es un poquito esto, los debates feministas en torno al trabajo sexual. Tenemos un montón de debates que podemos realizar en torno al feminismo, en torno a los orígenes, quiénes son las sujetas, los sujetos, les sujetes del feminismo, qué tipos de feminismo nos adscribimos, pero la idea hoy es hacer dos procesitos. Por un lado, esto que hablamos de la genealogía, o sea, ver, no hacer así una cuestión de fechas, sino ver momentos históricos donde el feminismo tuvo protagonismo y cuáles fueron los hechos sociales que acarrearon estos feminismos, ¿verdad? Entonces, como la primera parte de este trabajo es explorar un poquito los orígenes del feminismo, ¿verdad? Sumergirse sobre todo en esta historia de cómo, cuáles son los procesos o cómo, qué precedió al movimiento feminista, así como, por ejemplo, nos decía Carolina, esto de que hay como diferentes mitos fundacionales, le vamos a llamar, que son historias que nos ayudan a entender el momento histórico. Por ejemplo, ya las personas afrodescendientes tenían derecho al voto, las mujeres blancas no. Eso es como un mito fundacional. El mito no significa que una cosa es mentira o que es ficticia, sino que son formas de abreviar ciertos orígenes y poder explicar un contexto histórico muy complejo que tiene que ver con toda la historia de la civilización y la historia de lo que conocemos este mundo occidental, vamos a llamar este mundo que es después de todo este proceso de colonización, sobre todo que sufrió nuestro territorio, ¿verdad? Y esto también nos llama a hacer este reconocimiento a esas primeras personas o a esos grupos de personas que hoy recorremos o recordamos que fueron partes del movimiento feminista. Recordemos que el sujeto principal de derecho a nivel histórico siempre fue el hombre blanco, con tierras, ¿verdad? Que tenga posesiones y que el resto de las características, el resto de las personas no eran considerados como personas sujetas a derechos. Ahí entran todas las otras personas que estaban en la periferia, ¿verdad? Las personas afrodescendientes, las personas indígenas, también las infancias, las mujeres, sobre todo, todas estas eran propiedad de el hombre, ¿verdad? Propiedad, él era el dueño de todos los cuerpos y de todo lo que podía tener bajo la protección legal, digamos. Recordemos que pasamos de diferentes sistemas de posesión de la tierra y sistemas también de dirigir ciertos territorios. Podemos hablar de todo lo que era la realeza, la nobleza, la monarquía, podemos hablar del feudalismo, pero que esos contextos no son
tan importante para el análisis que vamos a hacer hoy, sino lo principal es el advenimiento o la creación de los estados-naciones, ¿verdad? La creación de los territorios nacionales, la creación de lo que hoy conocemos los países y las formas democráticas en que estos fueron garantizando derechos al correr de los tiempos, ¿verdad? No podemos ver un punto exacto de inicio al feminismo porque históricamente siempre existieron mujeres que reivindicaron algún tipo de derecho, ejercieron algún tipo de derecho, pero cuando hoy hablamos de este concepto de ciudadanía, ¿verdad? De que somos personas que tenemos derechos y que estos derechos están garantizados por las autoridades y por las instituciones democráticas, ¿verdad? Entonces, para poder hablar las etapas del feminismo y para tener solamente una cuestión histórica, vamos a hablar de esta primera ola que tiene que ver, estaba más vinculada a estos derechos civiles, sobre todo el derecho al voto, ¿verdad? Era una de las principales reivindicaciones. Esto estamos hablando 1800, 1900. Entonces, dentro de ese contexto, tenemos la aparición de la primera ola y que tiene que ver todo este debate de las mujeres en posesión y empoderamiento de la palabra para la consecución de un derecho que era fundamental, y esto estamos hablando netamente un derecho civil, que es el derecho al voto. Esto podemos ubicar dentro de la primera ola del feminismo. Yo tengo acá la pantalla y me es difícil ver si están levantando la mano, si hay alguien que quiera hablar. Por eso, si alguien quiere intervenir en alguno de los momentos, le pido amablemente, por favor, que encienda el micrófono y que pueda hacer comentarios breves sobre estos momentos. A mí me encantó, por ejemplo, la intervención que tuvo hace rato Carolina, referente a esto también, el origen del voto. Y recordemos que a principios de 1900 y a mediados de 1900, la mayoría de los países en Latinoamérica, por lo menos, ya concedían el derecho al voto a la mujer. ¿Verdad? Entonces, eso yo creo que es algo fundamental dentro de esta primera ola del feminismo. No estamos hablando otros derechos, sino estamos hablando directamente del derecho al voto. Cuando nos ubicamos en la segunda ola, estamos hablando en los años 60, 70, principalmente estamos hablando de esto en los Estados Unidos, Europa, pero esto también tiene un reflejo en Latinoamérica sobre otras cuestiones más allá del derecho al voto. Si no, ya estamos hablando, recordemos que los años 60 y 70 se caracterizó por el fin de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra que le podemos llamar, también está la polarización de las ideologías, ¿verdad? Teníamos el comunismo versus el capitalismo, entonces eso es lo que se llama la Guerra Fría, y el surgimiento de los derechos civiles de las personas afrodescendientes. También tenemos el contexto de la Guerra de Vietnam, tenemos también el contexto del Mayo francés, que es el Mayo del 68, donde hay también unas ciertas revueltas por los derechos civiles y políticos de una gran cantidad de personas. Entonces, cuando hablamos sobre este contexto, hablamos de el feminismo, una lucha por el acceso al trabajo. No estamos hablando más solamente del derecho al voto, sino que recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los hombres tocó ir al frente de la guerra, entonces muchos de los lugares fueron ocupados por mujeres, que fue como un ingreso al mundo laboral, y muchas de esas mujeres no quisieron volver a la casa bajo la autoridad del marido, sino que hablaban sobre, por un lado, la igualdad del acceso al trabajo, por otro lado, también el derecho a la anticoncepción, ¿verdad? A la planificación familiar, y de este contexto surge la consigna principal, ¿verdad? Este mi cuerpo, mi territorio, mi cuerpo, mis decisiones, es este contexto el que nutre esto y que también nutre principalmente al movimiento LGTBI también. Recordemos que 69 tenemos el Stonewall, tenemos todo lo que tenga que ver los principios del movimiento moderno. Hablemos del movimiento moderno por los derechos LGTBI. Cuando hablamos de movimiento moderno, hablamos no solamente
en decir que necesitamos derechos, sino, o sea, no solamente decir que el Estado no se meta conmigo, con mi cuerpo y que la sociedad no se meta con mis decisiones, sino hablamos también una reivindicación ante el Estado, ¿verdad? No solamente esto decir, yo soy libre de hacer lo que quiero de mi cuerpo, sino que el Estado también debe garantizar esto. ¿Y cuáles fueron los principales logros de esto? Tiene que ver un cambio significativo en las legislaciones. Por ejemplo, recordemos que muchas de las mujeres en muchos países no estaban, pues no tenían el derecho a la educación superior, no podían asistir a la universidad sin el permiso del marido, no podían realizar también actos de comercio, no podían disponer de sus bienes sin la autorización del marido. Por un lado, los cambios legislativos que propuso esto y por lo otro también un cambio social, ¿verdad? Era más este trabajo hecho por el feminismo, la segunda ola, posibilitó una mayor representatividad de las mujeres en diferentes aspectos de la sociedad, más allá de estas cuestiones solamente de cuidado. Recalquemos otra vez, esto principalmente venimos hablando desde un feminismo blanco, donde muchas otras feminidades no eran tenidas en cuenta o eran expulsadas, como las personas racializadas, hablamos de las comunidades indígenas, hablamos también de las personas, por ejemplo, las lesbianas, que no se consentían tampoco como identificadas dentro de este movimiento, que era un movimiento muy blanco, muy heterosexual y basado mucho en una moral religiosa. Entonces, el segundo momento que tenemos. Y el tercer momento, no sé si alguien quiere opinar, tengo ahí, Junior tiene el micrófono prendido, no sé si alguien quiere incluir alguna acotación o alguna pregunta dentro de esta sección. Bueno, perfecto. Entonces continuamos y vamos a hablar de la tercera ola que hablamos a partir de los 90 hasta la actualidad. Y en este contexto, cuando hablamos cuál es el cambio que se le da no solamente al feminismo, sino al movimiento social, es una cuestión que se basa en derechos humanos, ¿verdad? Antes hablábamos de la libertad del cuerpo, hablábamos de que el Estado regule ciertas actividades o ciertos tipos de derechos, pero ahora cuando hablamos de los 90 venimos desde un paradigma de los derechos humanos. Hablamos más fuerte, si bien ya habían convenciones, ya habían tratados de derechos humanos, en este contexto se vuelve al giro, se le llama esto, el giro que lleva el feminismo, apareciendo otros tipos de feminismo. Por ejemplo, tenemos los feminismos comunitarios, indígenas, los feminismos afro, tenemos los feminismos del Medio Oriente, los feminismos musulmanes, y también esto de la relación que tiene el feminismo con otras opresiones, ¿verdad? En este contexto no podemos hablar solo de patriarcado, sino hablamos también del capitalismo, del racismo y sobre todo cuando hablamos desde Latinoamérica no podemos hablar sin relacionarle con el colonialismo, ¿verdad? Todos estos procesos de opresión que fueron acumulándose y que fueron encadenándose uno a los otros, dando el resultado que tenemos hoy, la gran cantidad de desigualdad en relación al acceso a recursos, que cuanto más alejados estamos de los centros de poder y menos de esas características reunimos, menos llegamos a la cantidad de derechos. Entonces, aquí yo quiero dar una pausa para decir un poquito entre todos, podemos ir abriendo un ratito nuestros micrófonos y poder decir quiénes ustedes piensan que que es el sujeto que más derechos tiene en este mundo, digamos, en este contexto ya de globalización. ¿Cómo sería el sujeto ideal de este sistema? A ver, vamos a ir dando características. ¿Cómo tiene que ser? ¿De qué sexo tiene que ser la persona? ¿O qué género? Pensemos en el sujeto ideal, que va a estar en el Regular. hombre, ¿verdad? Después,
A ver, si me dices lo ideal, yo creo que serían de todos los sexos. Ajá. Seamos iguales, que exista igualdad, equidad, ¿sí? Respeto a los derechos humanos, ¿sí? Cero estigma, cero discriminación, Cero estigma. cero Así, xenofobia. Sí, exacto. ese es nuestro ideal desde nuestras visiones comunitarias. Pero ¿quién es el sujeto de este sistema que es capitalista, colonial, Los racista? hombres, los hombres. Hombre, después, ¿qué orientación sexual tiene? Heterosexual. Es hetero. Después, ¿qué color es su piel? Lésbica, trans. Gay. Blanca. Hombre privilegiado blanco. Blanco, privilegiado. La heteronormatividad patriarcal. A ver, ¿y de qué religión debería ser para ser así, tener todos sus derechos, que sea la mejor persona para este sistema, que piense que es lo mejor? Católica. Católica romana. Católico, ¿verdad? Cristiano. ¿Y qué idioma tiene que hablar? Español. Inglés. O bilingüe. Inglés tiene que hablar, ¿verdad? Entre todos los idiomas. Bilingüe. Bilingüe tiene que hablar, pero si habla inglés ya es lo más, ¿verdad? Que solamente vamos a tiene que viajar en primera clase nada más. Tiene que viajar en primera clase. Ahí tenemos ahí Tiene que ser guapo. hetero, sí, blanco, Tiene que ser católico, guapo. guapo, tiene que estar en el estereotipo, ¿verdad? Tiene que, Ajá. sí, En tiene que primera ser, clase van las abolicionistas. tiene que estar casado con una abolicionista, mucho mejor que estar casado con una abolicionista. Y hagamos un poco Y hablar si tiene plata. Tiene que, obvio, no, eso sí o sí, tiene que tener plata, o si no, no entra, No, ¿verdad? no tiene sobrepeso. No No tiene tiene cicatriz. sobrepeso, no tiene Tiene que cicatriz. ser- Tiene que tener cintura 60-90. Tener una rutina de ejercicios diaria. Tiene una rutina de ejercicio Hay diaria, muchas mujeres. tiene Pero muchas con todo lo que mujeres. pedimos, tiene que tener hasta un buen aparato reproductor. Es fundamental. Y si no tiene, inventa que tiene. Eso tiene que venir combinado. Para que lo queramos, ¿verdad? Porque si lo queremos, Ahí simplemente se inventan. toma las decisiones. El aparato reproductor es inventado. ¿No? Ya me lo estoy inventando, pintado aquí. Pero si es Bueno, para con que tenga la cartera llena. eso es una de las cosas principales, ¿verdad? Que hablamos esto del capitalismo, ¿verdad? De que tiene que tener el acceso a la propiedad, tiene que tener dinero. Y luego las otras cosas, cuanto más características que este sistema que es racista, quiere blanco, que es un sistema cis heteronormado, que sea una persona cis, que tenga una orientación sexual heterosexual, No me ¿verdad? botes. Va a buscar que no sea vieja, que no sea una persona de adulta mayor, ni una persona Alumbrame muy... me voy a sacar una foto. Entonces, justamente esta foto del hombre ideal, vamos a poner hombre, voy a poner haciendo esta parodia al sujeto, siempre masculino, de derecho, tiene que tener todo esto. No, Y miramos entre nosotros, aquí, ¿quién reúne toda esa característica? Algunos reunimos toda esa característica. Brad Pitt. ¿Ven? Entonces, muchas veces ese sujeto que el derecho busca y que el Estado busca, no existe en nuestras comunidades. Estamos tan alejados a ese sujeto de derecho que es ideal, que quiere un Estado que pague impuestos, que tenga dinero, que tenga casa, que sea blanco, que sea heterosexual. Entonces, somos una mayoría que nos reunimos en esas condiciones. Por eso también es muy fundamental esta tercera ola que vimos del feminismo, que dice no es solamente una cuestión dirigida hacia las mujeres, porque las mujeres no es una categoría universal única, sino recordemos que hay diferentes tipos de mujeres, existen diferentes tipos de opresiones relacionadas con el color de piel, con la nacionalidad,
con la edad, con el tipo de cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante reconocer que ese sujeto que el capitalismo, que el colonialismo, que el racismo, el capitalismo quiere, no estamos muy lejos nosotros, las personas que estamos organizadas, ¿verdad? Pero no por eso nosotros somos menos merecedores de derechos, ¿verdad? Sino, como decíamos al comienzo, no debería importar el sujeto ideal del derecho y del Estado, del ciudadano, la ciudadana, los ciudadanos, tiene que ser, no tiene que importar el sexo, no tiene que importar la orientación sexual, no tiene que importar el color de piel, no tiene que importar la edad, ¿verdad? Tiene que ser más equitativo para todas las personas y por eso también, como sabemos que vivimos en un estado que es una sociedad que es desigual, necesitamos que el Estado intervenga con legislaciones, con información, educación, recursos, políticas públicas para poder revertir esa situación y que todas las personas seamos sujetas de derechos. Sí, está más o menos claro estas tres olas para poder ubicarnos. 1800, 1900, principio, mediado de 1900, década del 50, década del 60, 70, la revolución sexual, la liberación sexual, y luego de los 90 para arriba tenemos todo este feminismo y todo el movimiento social más de vanguardia, más progresista, está vinculado a este reconocimiento del derecho. Pero tenemos un problemita, ¿verdad? Hay gente que piensa que puede legislar y decir lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, muchas personas urbanas o personas blancas urbanas creen que saben cómo debe el campesinado funcionar o piensa de que sabe lo que necesitan las comunidades indígenas, pero esa persona no es indígena. Muchas veces nos pasa a nosotros los gays que pensamos que sabemos qué necesitan las personas trans, opinamos desde nosotros mismos, desde nuestra normatividad, opinamos qué necesitan las otras. Por eso es muy importante también ver cómo hablamos nosotras cuando nos referimos a otras poblaciones que no nos están atravesando, ¿verdad? Y eso, por eso yo hablé hoy desde el comienzo, yo reconociéndome como un hombre gay, estar hablando de feminismo, me parece, con el permiso de ustedes y hablando con ustedes, yo no quiero tomar ese lugar de decir lo que hay que hacer, sino habilitar estos procesos de reflexión que son ustedes las que saben la realidad y las que van a poder tener la respuesta, ¿verdad? Entonces, yo le quiero invitar a seguir viendo la diapositiva y en esta diapositiva yo voy a necesitar, después de hacer las tres descripciones básicas, que ustedes en forma ordenada para poder entendernos, vamos a alzar la mano, abrir el micrófono para ir argumentando, ir viendo cuáles son estas posturas. Yo les invito nuevamente, como les decía, a ver el capítulo, la parte 2 de Politizando el Trabajo Sexual, que es el curso que tiene Plapper en línea, que es un curso demasiado bien diseñado, que tiene una evaluación que yo sé que ya hicieron todas las que estamos aquí, pero otra vez para revivir ese curso, para revivir esos conceptos, porque ahí hace una ejemplificación o una demostración, una clase magistral sobre lo que es el abolicionismo frente a lo que es nuestra corriente, que es a favor de los derechos, con enfoque de derecho, con enfoque interseccional, anticapitalista, anticolonial, ¿verdad? Tenemos un montón de características que muchas veces inclusive no sabíamos y no nos dimos cuenta que éramos decolonial o antirracista, pero porque no teníamos el nombre y no reconocíamos nuestro feminismo, ¿verdad? Eh, Vamos a compartir el link en un ratito de Politizando el Trabajo Sexual. Yo aquí ya copié el link y les voy a pegar para que puedan ver después. Recuerden que las personas que no hicieron el curso tienen que hacerlo, se registran y ahí van a poder, hay un ratito, está de grupo, ahí está. Bueno, ahí van a poder hacer ese curso. Las personas que están ingresando por primera vez les recomiendo demasiado porque da una perspectiva súper renovadora y también da mucha energía para saber y continuar en lo que es la lucha por los derechos.
Entonces, voy a poner la segunda parte de nuestra diapositiva que nos habilite para poder conversar sobre esto. Ay, perdón. Ay. Em, bueno, también en el grupo del chat tenemos también ahí el link en el grupo del chat de WhatsApp, así como en el chat de aquí tenemos en ambos. Entonces, ahora vamos a ver un poco esto que estamos hablando, las diferentes perspectivas que tiene el feminismo del trabajo sexual, como las diferentes corrientes entre la autonomía, entre otras que hablan de explotación, de prostitución, de trata, como también con el lenguaje que usa cada persona o cada feminismo, nosotros podemos también ir identificando de qué línea es. Entonces, por eso es muy importante que entre nosotras, entre nosotros, hagamos este proceso de reflexión para tener nuestra propia forma de hablar y de referirnos a los derechos que vamos reivindicando, ¿verdad? Entonces conocemos, y yo creo que la mayoría conoce esta corriente, que es una perspectiva que hablamos, esto abolicionista, ¿verdad? Que dice que el trabajo sexual no debe existir porque es una nueva forma de explotación de la mujer también está diseñado por el propio patriarcado para exponerla en esta situación y dentro de su propuesta directamente está de que el Estado prohíba. Y cuando hablamos de prohibir, hablamos también de la criminalización del trabajo sexual. A ver, hace rato también nos estaba contando, Nancy también nos contó un poquito sobre alguna experiencia con el abolicionismo. En todos sus países están esta corriente presente, es fuerte esta corriente, tiene algún movimiento, alguna organización. Esa es la pregunta que yo les lanzo para poder hablar 2 minutos sobre esta postura, que no le vamos a dar mucho tiempo, sino solamente para delinear y luego vamos a pasar a ver las otras alternativas que tenemos del feminismo. A ver un poco. ¿Quién quiere comentar un poquito, argumentar un poquito sobre el abolicionismo? ¿Cuáles son las ideas que tienen las personas sobre, o las feministas sobre el abolicionismo? A ver, ¿alguien quiere comentar algo? Si quiere levantar la mano, prender el micrófono. ¿Puedes repetir la pregunta? Qué pena, Edwin. ¿Qué conocemos dentro de nuestro contexto sobre el abolicionismo? ¿Cómo está presente en nuestro país? Si es un movimiento fuerte, ¿cuáles son sus consignas? ¿Qué ustedes pasan por su cuerpo cuando hablamos del abolicionismo? Bueno, vale. Yo voy a dar mi opinión desde lo que se ve acá en Colombia. Pues claramente las abolicionistas y los abolicionistas, porque también hay hombres, y creo que eso es muy importante tenerlo claro, porque siento que siempre se habla en femenino, pero recuerden que pues estamos en un mundo y sobre todo Latinoamérica bien patriarcal, donde detrás de eso también se mueven los tipos, ¿no? Los hombres. Creo que es un movimiento antiderechos, yo siempre les digo mal llamadas abolicionistas, porque pues esto viene del abolicionismo, de la esclavitud, que claramente es muy importante. Entonces yo las llamo antiderechos. Son personas, para mí, que dan discursos de odio basados en su privilegio. Muchas de estas personas han sido víctimas de los delitos de explotación y trata. Muchas otras no, creo que la mayoría, pero han visto un excelente negocio en ese movimiento mal llamado abolicionista, que repito, es antiderechos. Acá en Colombia repiten y repiten como las mismas cosas. Creo que yo he tenido la oportunidad de debatir con las abolicionistas y realmente muchas no tienen claro de lo que hablan cosas por hablar, ¿no? Hablan cosas sin sentido.
Es bueno datearse cuando uno va a hablar con esa gente para saber de qué es lo que están hablando. Hablan de los modelos a nivel internacional uno de los modelos que más se acerca a lo que queremos acá en Colombia, lo hablo desde Calle 7 y desde el sindicato, del cual soy presidenta, es llegar al modelo neozelandés, que es el modelo, que es el modelo pro derechos, ¿no? Que es un modelo pro derechos que ha funcionado muy bien. Hay unos modelos que han sido, o sea, no son tan buenos, por ejemplo, como el de Países Bajos. En el Barrio Rojo, la gente piensa que no, que lo ideal, no es lo ideal. Las compañeras son explotadas laboralmente. Básicamente en Amsterdam dicen quién puede y quién no puede putear. Eso lo estoy diciendo desde mi opinión personal. Entonces, pues no, o sea, ellos no pueden decir quién ejerce o no prostitución, porque entonces seguirían coartando nuestra libertad, ¿no? Igual que el modelo en Alemania. Hemos tenido también reuniones con las compañeras del sindicato alemán y el sindicato español. Y, por ejemplo, en Alemania también les hace ruido porque ellas tienen que ser básicamente fichadas, es decir, perfiladas, tienen que tener tienen que inscribirse en algún lado y pues las compañeras no están de acuerdo porque eso no se lo exigen a otros trabajadores, o sea, los exigen netamente porque se ejerce trabajo sexual. Entonces creo que es muy importante tener esas cosas en claro. También creo que es muy importante ahora, no sé si en sus países, pero yo creería que sí, los donadores están hablando del sexo por supervivencia, pero yo nunca he visto a nadie que diga la trata de personas la trata de personas agrícola por supervivencia, la explotación laboral de las personas que hacen aseo por supervivencia. Nadie habla de eso, hablan de eso por supervivencia porque claramente viene desde la moral, ¿no? Viene desde la moral. Y yo creo que todo esto viene de eso, del doble moralismo y del negocio que tiene el movimiento abolicionista a nivel mundial. A nivel mundial, es un negocio. El abolicionismo, aparte de que es un movimiento antiderechos, es un negocio grande, donde lo que buscan es confundir la trata y explotación con fines sexuales con la prostitución o el trabajo sexual, y con base en eso, entonces empiezan a denigrarnos lo que más puedan, a tratar de quitarnos nuestro empoderamiento y a pretender decirnos cómo llamar nuestro trabajo o qué podemos decir sí o no, cuando claramente se tiene que nombrar qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? Trabajo sexual o prostitución. Lo reitero, yo lo estoy hablando de manera personal, es mi postura. Y como lo dije en el chat hace unos días, a mí ninguna abolicionista me va a decir cómo llamar a mi trabajo, es que la puta soy yo, no son ellas. Entonces yo no voy a hacer nada para agradarles, sino más bien lo que voy a hacer es, cuando esté con esas personas o cuando esté en otros espacios donde me pregunten, porque siempre cuando uno está en un espacio, lo empiezan a atacar con una cantidad de cosas, es datearse de lo que está pasando, tener claro qué es lo que sucede, las diferencias entre trata y explotación, los delitos, y pues ese cuentico de la necesidad, ¿no? Es que ellas lo hacen por necesidad. Nadie trabaja y dice, ay, no, voy a trabajar, ojalá no me paguen. O sea, nadie hace eso. O sea, eso no sucede. La necesidad la tenemos todos en diferentes momentos, en diferentes cantidades, digamos, en diferentes cantidades. No es lo mismo una persona de clase privilegiada que mensual necesita $20,000 a nosotros que pues necesitaremos mucho más, pero pues nos podemos bandear con 2,000, con 1,000, bueno, estoy exagerando ahí, pero más o menos es lo que yo pienso, ¿no? Entonces creo que la necesidad la tenemos todos. Y mi idea, yo, Carolina Calle, yo siempre he buscado que las personas me miren con respeto y no con lástima, ¿sí? Porque claro, está muy bien protestar, está muy bien que uno
ponga, digamos, que a la vista pública qué es lo que está pasando, las necesidades que tenemos, pero de nada nos sirve quejarnos cuando realmente no hacemos acciones positivas para que estas cosas cambien. Además, esas cosas debemos enfocarlo en el plano político, porque está muy bien que nos movilicemos y es súper importante, pero mientras nosotros nos movilizamos simplemente, ellas les están hablando los oídos a los políticos. Y creo que es muy importante la incidencia política y tener claro nuestras posturas para que de esta manera podamos pues desarrollar las cosas de la mejor manera posible. Y perdón porque me extendí. No, gracias Carolina, muy bien, muchas gracias por tu reflexión muy interesante sobre la dignidad, sobre todo esto, el respeto. Tenemos a Cintia Navarrete, después tenemos Evelia Yucra, también calzó la mano. Cintia, contigo. Sí, pues claramente darnos Católica. este tipo de abolicionismo están centrados en las tomas de decisiones y lo que tenemos que hacer es nosotros también estar ahí, como lo mencionaste, capacitación en la diapositiva, y también en la participación desde nuestra voz y no permitir que ellos decidan. En México hablo desde lo personal porque pediste que compartiéramos de los países las leyes abolicionistas van contra los clientes, contra los lugares de trabajo, contra quienes reciben dinero de parte de nosotros, ¿no? Así, si trabajamos en un bar, el bar es beneficiado y entonces es explotación y cuando los hemos enfrentado a estas abolicionistas que son legisladoras, que han sido senadoras, que ahora están hasta en el magistrado, lo que nosotros siempre decimos es, siempre dicen que vendemos nuestro cuerpo, que nosotras somos personas que vivimos pobrecitas, que a quienes hay que castigar es a los clientes, y entonces eso ha llevado a mucha explotación. Desde mi experiencia, creo que donde debemos de sentarnos y posicionarnos es en las mesas de tomas de decisiones, en donde están estas personas que confunden la explotación sexual con el trabajo sexual. Tal y como dijo Paulina, muchas de las cosas que ella mencionó, estoy de acuerdo, lo reitero, no vendemos el cuerpo, damos un servicio, como también lo ha dicho Karina, como lo decía Alejandra Gil, pero sí es importante identificar las leyes, en qué artículos lo diferencian o pueden ser que nos involucren a nosotras, porque por ejemplo acá en México el ser líder de organización de trabajo sexual te pone automáticamente en vulnerabilidad a que seas llevada a prisión por estar facilitando, promoviendo o dando el medio para que la gente ejerza la prostitución. Entonces, al haber una ley así, y tú eres una líder o estás en un lugar, en la calle o en algún lugar con un grupo organizado, entonces estás promoviendo la prostitución, la estás facilitando y te llevan por explotación sexual. Y las penas son hasta de 40 años. Entonces, las mujeres ya no nos queremos organizar y muchas personas no. Aquí la fuerza la tienen las mujeres trans, porque las mujeres trans son muy valientes, son muy echadas adelante, pero honestamente acá en México las mujeres nos da miedo organizarnos para que no nos involucren con la trata de personas. Gracias. Gracias, Cintia. Evelia, contigo, ¿querés Sí, darnos unas muy buenas palabras? noches a todas, a todos. Van a disculparte con otro teléfono, ya que mi teléfono se me va la señal. Bueno, esto ya se viene arrastrando desde el 2005, 4 si no me equivoco, con el tema del trabajo sexual y la mezcla, ¿no? De trata, de prostitución y todas estas cosas, ¿no? Eh, siempre jamás van a entender mientras no estén en nuestros zapatos, mientras no sepan qué es ser trabajadora sexual. Como ellas no lo necesitan, como muchos han dicho que son de plata, y es así, ¿no? Que están un cargo más arriba, siempre van a tratar de perjudicarnos, ¿no? Y lo que ellos quieren es que desaparezca el trabajo sexual, ¿no? Que se dediquen a otras cosas. ¿Por qué creen que hay proyectos que salen para microemprendimientos o las monjitas están por acá y allá? Te enseñan, pero no te dan el material, no te dan las cosas, ¿no? Pero también no puedo decir por todas las compañías, sí, entren. Hay chicas que sí les gusta, ¿no?
tienen ya algo, pero hay otras que no, nos dedicamos a trabajar y qué, porque eso es lo que me gusta, ¿no ve? Entonces, eso no sé, yo creo que hay yo creo que hay que, al menos por mí digo, formarme bien en el tema del feminismo. ¿Qué tipo de feminismo? Hace rato estaba escuchando, pero medio entrecortado. O sea, ¿qué tipo de feminismo estoy yo llevando, no? Porque en Bolivia el trabajo sexual no está penalizado, pero tampoco está legalizado, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que el trabajo sexual pues se regule, ¿no? Y se reconozca como un trabajo. Hola, ¿me Te escuchas? estamos escuchando, Evelia. Sí, súper bien te escuchamos. Muchísimas gracias, Evelia, por la intervención. Tenemos a Leida y luego seguimos el debate y ahí en el chat hubo comentarios súper interesantes también, esto de que propone de salvarnos. Hay que salvarles, hay que quitarlas de ahí, no tienen poder de decisión, ¿verdad? Contigo, Leida. Sí, quería mencionar sobre el feminismo. Sé que hay feminismos abolicionistas, rescatistas, pero acá hay algo que me falta o quisiera comprender, quisiera informarme más. Hay reuniones que nos llamamos feministas, como dijo hace un momento, soy feminista comunitaria, liderazgo que tiene, me nace a mí en busca de un derecho que me ha sido arrebatado y por eso me volví feminista. Y entonces me invitan a lugares feministas, entonces me voy confiada de que son feministas, pero cuando me doy cuenta, 2 o 3 feministas están de acuerdo con lo que yo hablo, con lo que yo expreso, con mi sentir, con mi indignación y con mi modo de expresarme que yo soy puta y seguiré siendo reputa hasta el día que yo me muera. Yo solamente busco que como puta me respeten el derecho que tengo a ser una ciudadana con derecho. El trabajo que yo tengo no me va a estampar en una pared que está mal, porque yo lo siento que eso, con ese trabajo que yo tengo, he sobrevivido y sigo saliendo adelante. A mí no me toca el vecino, no me da un sol, no me regala nadie. Y me siento feminista porque soy libre y lucho por lo que quiero. Pero hay otras personas que mencionan, están a mi costado y dicen, yo soy feminista, pero lo que tú haces, eso no se llama trabajo, eso tú estás en una trata, a ti te están explotando. Y digo, ¿tú eres feminista? Sí, yo soy feminista, lucho por tal cosa, por tal cosa. Y digo, yo respeto que seas feminista, tengas la ideología a la que tú llevas, pero también deseo que respeten lo mío. A mí nadie, tengo 56 años, a mí nadie me está, ahorita digo que soy puta y sigo siendo puta, peor ahora con esta situación que estoy llevando, casos muy, muy graves de mi familia, que tengo que conseguir dinero, sigo trabajando de noche, haciéndome mis trabajos. Entonces, y una persona que es feminista no me va a venir a decir que lo que yo hago, mi trabajo, no es trabajo. Entonces veo que no es un feminismo y se mezcla con un feminismo que dice que es lucha por pro derecho, por un derecho colectivo de todas las feministas, donde estamos mujeres de diferentes índoles, pero también veo que en ese grupo de feministas también hay feministas que son radicalistas, son moralistas, son conservadoras, o sea, yo digo, sé que la población PG somos así, hay radicalistas, pero me doy cuenta que en el feminismo, el abolicionista, abolicionista y el recatista también, el que quiere emplearnos en nuestra cabecita, decir que nosotros no estamos, no somos independientes, que estamos siendo utilizadas, que somos prostituidas, que el trabajo que hacemos no es trabajo, y lo de así, lo de como lo mencionan, eso sí se debe respetar, porque es una empleada, porque limpia una casa, porque gana un sueldo decentemente y se siente que es feminista. Entonces, creo yo que yo hago un servicio como cualquier persona y cobro mi dinero y no le robo ni le quito a nadie. Y yo me siento feminista porque es una lucha que hago de día a día y creo que yo siento que yo lo hago bien. Entonces, esa era mi pobre opinión. A ver, quiero que por favor, ya que estamos ahí, alguien me pueda orientar. Gracias, cambio. Muchísimas gracias, Leida. Tenemos más para debatir.
vamos a observar otras dos posibilidades que tenemos dentro de las posturas del feminismo en cuanto al trabajo sexual, y no solamente el feminismo, de otras corrientes también o de otras personas que están dentro del movimiento social y que buscan políticas públicas y buscan como derechos, ¿verdad? Estamos hablando de la reivindicación del derecho al trabajo, como cualquier otro trabajo. A mucha gente no nos gusta hacer nuestro trabajo, pero lo hacemos porque necesitamos el dinero. A otras veces nos encanta hacer nuestro trabajo y lo hacemos con gusto y también recibimos el dinero. Lo que sí buscamos es esto que decían las compañeras perfectamente, esto de hablar desde la dignidad de todas las personas, de cada una en el trabajo que está haciendo y el respeto de las otras compañeras. Así tenemos este panorama desde dentro del feminismo, tenemos diferentes posturas, hay gente que no respeta las posiciones que toma desde y que tomamos desde Plapper y desde todas las personas que nos consideramos progresistas en cuanto a los derechos de todas las personas y que todas las personas somos dignas de estos derechos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estas características principales que ustedes ya dijeron, es que busca penalizar el trabajo sexual, abolir el trabajo sexual, no reconoce como trabajo sexual, tiene otros nombres para llamarlo, y sobre todo no respeta la posición y la experiencia de las personas que ejercen el trabajo sexual y que están organizadas como es esta red regional que es Plappers y otras redes que existen a nivel internacional. Después tenemos, ya vimos, el abolicionista, ¿verdad? Ahora tenemos el reglamentario, o sea, el que quiere regularizar, reglamentar, ¿verdad? Que quiere poner unas reglas específicas para el trabajo sexual. Estamos hablando de la regulación del trabajo sexual. En este caso, cuando hablamos, habla de como una categoría específica del trabajo sexual, o sea, una ley específica que regula el trabajo sexual y que comete muchísimas de estas características ya mencionaron. Por ejemplo, el de estar en una lista, de tener una habilitación, de designar los lugares donde se pueden ejercer el trabajo sexual, ¿verdad? De poner unas ciertas características y unas ciertas cargas sobre las personas que ejercen el trabajo sexual. Por ejemplo, controles sobre salud sexual y reproductiva o sobre salud sexual cada cierto tiempo, siendo que todas las personas deberíamos de realizar ese tipo de análisis bajo nuestros consentimientos y nuestros estudios que nosotros decidamos hacer, ¿verdad? Tenemos esa otra propuesta, que es una propuesta mucho más interesante que el abolicionista, pero que tampoco llena las características de lo que es nuestra lucha y de lo que presenta Plapper dentro de sus propuestas políticas, que es esta tercera lámina que vamos a ver, que hablamos sobre el reconocimiento del trabajo sexual como cualquier otro trabajo. Estamos hablando de un enfoque de derechos laborales por un lado, o sea, tener todos los beneficios que tiene cualquier persona, trabajador o trabajadora en el sentido clásico, digamos. Eso busca esta corriente, pero no solamente cuando hablamos de los derechos laborales nos referimos solamente a ciertas prestaciones específicas. Ahí te doy la palabra, Claudia. Sino también hablamos de otras políticas que se necesitan. ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres que ejercen el trabajo sexual, los hombres que ejercen el trabajo sexual, fueron expuestas a otras situaciones de vulneración de derechos. Entonces, necesitamos los derechos laborales, pero también necesitamos otro tipo de prestaciones por parte del Estado para ensanchar, para reducir esa brecha que existe. Claudia, contigo. No, yo quería decir que acá en Uruguay, a pesar de todo que la prostitución es legalizada y está permitida, a pesar de que también está reconocido como trabajo y tenemos un sindicato que lo reconoce, el PCNT, la Casa Central como trabajador sexual, igual las evolucionistas nos siguen atacando, ¿no? A pesar que sea reconocido el trabajo sexual. Siempre va a estar esas evolucionistas que atacan a las trabajadoras sexuales a pesar de todo, ¿no? Muchísimas gracias, Claudia. Reconocemos esa realidad también. Muchísimas gracias por comentar de que están las abolicionistas todo el tiempo corriendo detrás
de todas las personas que no tienen esa visión, por más de que existe ya un consenso a nivel general que el trabajo sexual es un trabajo en muchos lugares. Contigo, Cintia. Sí, muy rapidísimo, porque a mí, últimamente hemos estado trabajando con el Instituto Nacional de las Mujeres para elaborar la ley de trabajo sexual a nivel nacional. Y algo que siempre se nos ha puesto como que no nos deja de avanzar es el reglamentarismo, porque hay personas que ejercemos trabajo sexual que estamos de acuerdo con la reglamentación, hay personas que no lo están, pero yo me pregunto y por eso quise levantar la mano, porque ¿cómo puede haber una legislación a favor del trabajo sexual para que se me reconozcan mis derechos como trabajadora si no quiero que haya una regulación cuando cualquier trabajo es regulado, ¿no? Pues ya sea lleva un registro para el IMSS, que diga para el Seguro Social o para acceder a la Seguridad Social. Digo esto porque es lo que hemos estado trabajando desde Plappers, el acceso a la seguridad social. Y para eso pues tiene que haber una legislación. Y para que haya una legislación tiene que haber una reglamentación. Y entonces al momento que nosotros no queremos la reglamentación es donde se para todo. Entonces pues sí me gustaría mucho que después o no sé, quizás más adelante, cómo podemos enfrentar esta situación, porque pues sí, cuando ya llegamos a ese término y vemos que todos los trabajos son regulados de una u otra forma, tanto los formales como los informales, porque me preguntan a mí, ¿por qué ustedes no quieren que se les regule su actividad si quieren entonces también ser reconocidas como personas que ejercen un trabajo? Muchísimas gracias, me encanta esa reflexión. Ahora se me la palabra. Vamos a ver palabra, pues. Adelante. Ah, no, bueno. Hola. Sí, te escuchamos, compa. No, y estaba escuchando todas las experiencias de las compañeras de distintos países, ¿verdad? Y me encantó, me fascinó escuchar a la gente de Uruguay, que al final no estamos todos, no estamos todas bien. Siempre hay un obstáculo por el tema de las abolicionistas, y aquí en Paraguay así también tenemos ejemplos. No quiero dar, ¿verdad?, nombres de las parlamentarias que siempre atacan a la comunidad trans, a las mujeres trabajadoras sexuales, mujeres cis, ¿verdad? Y lo que quiero recalcar es que en todos lados, yo pensé que en Uruguay estaba todo excelente, pero tampoco no están tan bien con el tema del abolicionismo. Eso nomás quería recalcar. Y para qué decir acá las miles de falencias que tenemos en el Paraguay, pero estamos luchando y vamos por buen camino. Y acá con la gente de Zona Roja estamos preparando una reunión para la próxima semana a modo de comentario, ¿verdad? Para fortalecer más a les compañeros, porque como somos, no solamente somos mujeres trans, sino también mujeres cis, hombres gays, lesbianas, toda la población que ejerce el trabajo sexual. Y esa es mi aportación para el grupo. Muchísimas gracias, Débora, también por estas intervenciones. Nos damos cuenta que por más que existen realidades diferentes en cada país, sigue habiendo falencias para el ejercicio pleno del derecho, y también en cada lugar existen también estos retrocesos. Siguiendo también con la pregunta que hacía Cintia, ¿verdad? En tratar de poner esta en debate cuando hablamos esto de la regulación o la reglamentación. Cuando hablamos si es necesario una reglamentación, es necesaria una regulación, tiene que estar en una legislación, más cuando hablamos de esta diferencia desde una perspectiva de derechos laborales a una perspectiva de salud pública. Esa es la diferencia principal. O sea, no se debe regular el trabajo sexual restando derechos, quitando la privacidad de las personas, si no se tiene que reglamentar o se tiene que regular en relación a los otros trabajos. O sea, tienen que ser las cuestiones que estén legisladas, deben estar para favorecer el ejercicio del derecho al trabajo sexual bajo condiciones de igualdad
como todo otro trabajo digno, no debe estar en contraposición a los otros derechos, sobre todo el derecho a la privacidad, el derecho a no sufrir por parte del Estado de requisas compulsivas, ¿verdad? De estar declarando el estado de salud de forma constante, sino tiene que ser desde un enfoque de derecho laboral. Y toda la reglamentación, o si tiene que haber una lista, tiene que ser para beneficios laborales. Por ejemplo, para acceso a la seguridad social, para acceso a la jubilación. Cuando hablamos de la regularización del trabajo sexual, estamos hablando en una clave de derechos, ¿verdad? No desde una restricción, no desde algo excepcional, no desde algo que hay que cuidar por salud pública, sino de algo que hay que garantizar derechos. Esa es la principal diferencia en que encontré mientras que estaba haciendo y presentando este curso, ¿verdad? Esta actividad de estas tres perspectivas. Yo pensaba que solamente había dos perspectivas principales, que era, ¿verdad?, esto del abolicionismo y hablar de la regulación del trabajo sexual. Pero cuando fui mirando otras perspectivas decía, sí, queremos que se regule el trabajo sexual, pero debe ser desde un enfoque de derechos laborales. Tienen que estar desde una garantía de acceso a derechos para las personas que ejercen el trabajo sexual, sobre todo a las prestaciones sociales que recibe cada trabajador y sobre todo para cuestiones excepcionales cuando tenemos, por ejemplo, accidentes de trabajo, que hablamos de la seguridad social, y también cuando hablamos de el acceso a prestaciones como puede ser una jubilación, el acceso a préstamos, a créditos, el acceso a ayudas sociales. Muchas veces, y el caso de Paraguay fue durante la pandemia, por más que las personas, muchas se ponían como trabajadoras informales, otras personas que ejercen el trabajo sexual pusieron como trabajadora sexual y esas personas no fueron beneficiadas con el seguro social, con la ayuda o la prestación para la pandemia. Entonces, esa es una diferencia muy grande que podemos ver, que cuando hablamos solamente de una regulación, vemos como una cosa excepcional, como una cuestión de protección a la sociedad, de que hay que esto alejar, de que hay que garantizar la salubridad del cliente y no estamos hablando de los derechos laborales y la reducción sobre todo del estigma, porque mientras que siga habiendo estigma, van a seguir habiendo violaciones de derechos laborales, sobre todo por más legislación que podamos tener en un país muy progresista, si estas regulaciones y estas políticas públicas no están hechas desde un enfoque de derechos laborales, estas legislaciones muchas veces pueden ser violentas hacia nosotras, ¿verdad? Hacia las personas que pretenden proteger. Por eso, inclusive las abolicionistas van a regular mediante una legislación que diga que el trabajo sexual está prohibido y que van a poner las penas para las personas que ejercen o para las personas que contratan el servicio de trabajo sexual. Siempre se va a hacer mediante una regulación, una legislación. Pero cuando hilamos más fino, el abolicionismo, su legislación o su regulación se basa en esa prohibición. En la segunda visión se basa en una cuestión de salud pública y de prevención de el aumento de la prostitución, del aumento de las enfermedades y finalmente la postura que hablamos de una regulación del trabajo sexual, pero en clave de derechos laborales, derechos humanos y de políticas públicas que reconozcan la dignidad de cada persona que ejerce el trabajo sexual. Una de las limitaciones que me encontré hoy pues decía, yo puse casi todas las diapositivas, si ven, están lila. Dije, bueno, el feminismo, vamos a irnos por lila, pero después también entendí y nos dimos cuenta, y yo sé que desde Plaver lo tienen claro, que cuando hablamos del trabajo sexual y del feminismo, hablamos de un feminismo muchísimo más amplio, hablamos también desde un transfeminismo y hablamos también de que que existen varones cis y trans que ejercen el trabajo sexual y que muchas veces, y que al fin y al cabo, el feminismo, si bien no somos los sujetos principales del feminismo, somos beneficiarios de las luchas feministas, ¿verdad? Como la comunidad LGTBI, muchas veces, o los varones cis, muchas veces somos beneficiarios también de esas políticas que las mujeres eternamente o que las mujeres
feministas fueron llevando adelante. En conclusión, tenemos diferentes tipos de feminismo. Nosotros deberíamos o tenemos la misión política de ver cuáles son los que más se acercan a nuestras posturas organizativas y también ver quiénes son aliados en ese contexto. Entonces, cuando hablamos del trabajo sexual desde una perspectiva de derechos laborales, esta postura sostiene que la regulación legal, siempre vamos a hablar de que va a haber una regulación porque es por parte del Estado, debe proporcionar un entorno más seguro y estable para las trabajadoras sexuales, permitiendo acceder a los derechos laborales y a los servicios de salud en los países donde no hay salud universal, que hay seguridad social. Este enfoque busca cambiar el estigma asociado esto con lo que llaman la prostitución y reconoce la agencia de las personas que eligen ejercer el trabajo sexual. Cuando hablamos de la agencia, es la conciencia, la posibilidad y la voluntad que tenemos. Cuando hablamos del agenciamiento que tenemos, es que nosotras decidimos y estamos seguras de que esto es lo ideal. Por eso dice, reconoce la agencia de las personas que eligen el trabajo sexual, enfocándose en la despenalización y el respeto por sus derechos humanos fundamentales. Entonces, cuando hablamos de esta, desde la perspectiva de derechos laborales, es una perspectiva de derechos humanos y es una perspectiva que busca, mediante su regulación legal, dar entornos más seguros, estables, también acceso a derechos laborales y la reducción del estigma y sobre todo el reconocimiento de la autonomía de las personas que ejercen el trabajo sexual. Eso es lo que busca este enfoque final que también da para debatir, da para seguir argumentando y ahondando, pero me gustaría, antes de terminar, porque ya nos pasamos unos minutos de nuestra hora prevista, pero yo sé que muchas personas siguen conectadas y hay otras personas que ya dijeron que se tenían que ir. Entonces me gustaría que podamos debatir una de estas posturas, que una elija las posturas que vamos a ver adelante y que pueda argumentar. Esa es la idea y que podamos hacer personas, la idea es las personas que todavía no hablaron hoy en la sesión, que tengan el deseo de hacerlo. Entonces, la pregunta va con este siguiente texto. ¿Cuál es uno de los enfoques principales en el debate feminista sobre el trabajo sexual? Dice A, el enfoque abolicionista que busca la prohibición total del trabajo sexual. B, el enfoque regulacionista que busca la legalización y regulación del trabajo sexual. El enfoque neoabolicionista que busca la criminalización de los clientes del trabajo sexual, o el enfoque de derecho que busca reconocer y proteger los derechos de las trabajadoras sexuales. A ver, ¿quién se anima a tomar uno de estos enfoques y a contarnos con sus palabras qué significa este enfoque que tiene el feminismo? A ver quién quiere hacerlo, quién quiere levantar la mano, abrir el micrófono y elegir una. ¿Puedo decir? La idea, Carolina, era alguien que no haya hablado todavía, pero obviamente... Ay, perdón. No. Si pediste la palabra, por favor, adelante. La idea es que habilitar más participación, pero adelante, por favor. Sí, por favor. Perdón. Bueno, entonces voy a tratar de ser breve para darle oportunidad a otra persona. Bueno, yo digo que el enfoque de derechos humanos y laborales es bien importante para las personas que ejercemos trabajo sexual, porque eso nos reconoce ante un país como sujetos de derechos, como personas, como unas trabajadoras y trabajadores más del país, porque vamos a aparecer, digamos, vamos a existir en los ámbitos laborales y no nos van a seguir como rechazando, o no vamos a tener que estar escondiéndonos todo el tiempo. También hay que tener en cuenta que esto, yo lo veo así, o sea, es un enfoque de derechos netamente laborales, es decir, o sea,
se sigue respetando que muchas compañeras no se visibilicen como trabajadoras sexuales, pero en el sistema que nos sirve, que necesitamos, que es el de salud o el de acceso a una pensión y eso, nos va a reconocer como personas que ejercemos trabajo sexual, porque no podemos, digamos, basarnos en que la gente dice, ay, pero no quiere reconocerse. No, es que precisamente el estigma y la discriminación sigue, o sea, nos siguen matando por putas. O sea, entonces, por eso es que la gente le pesa todavía reconocerse y eso es válido. Entonces quería como decir eso y voy a cerrar pues para que otras personas puedan explicar otras cosas de las que quieran. Gracias. Me encanta la postura, me encanta hacer esas aclaraciones, ¿verdad? De que uno de los principales obstáculos, por más que tengamos legislaciones que reconozcan los derechos laborales, tiene que ver con el estigma y la discriminación. Por eso, cuando hablamos de las políticas públicas, no solamente hablamos de estos derechos laborales, sino también de una intervención del Estado para la educación y para que mediante políticas públicas pueda derribar esas barreras que aún existen para el acceso a derechos y que sobre todo vinculan con la falta de educación y con este estigma que existe en la sociedad y que fue instalado hacia las corporalidades de las personas que ejercen el trabajo sexual. ¿Alguna otra persona que quiera también argumentar alguno de estos enfoques y que le gustaría participar? Bueno, yo digo que el enfoque de los derechos que busca reconocer y proteger los derechos de las trabajadoras del sexo, o sea, donde se reconoce todos los derechos. Yo creo que si el Estado nos reconoce los derechos de las personas que ejercemos el trabajo sexual, creo que comenzaría ya a haber políticas aquí en Ecuador tenemos la asamblea, ¿no? Entonces donde se debería respetar y el acceso a la regulación del trabajo sexual. Creo que si ese literal para mí creo que es el más importante de todos. Muchísimas gracias, Katrina, también por intervenir, por atreverte a participar. Esa es la idea de este espacio, seguir construyendo entre todos y que cada una pueda opinar sobre eso. Evelia, contigo. Sí, viendo también todo esto, ¿no? El tema de derechos, ¿en qué quedaría el tema de la Comisión Internacional que se ha llevado las denuncias de toda la vulneración de derechos a la Comisión Internacional de Derechos? El CEDAW también bien claro dice, pues da las recomendaciones a cada país, el no a la vulneración de derechos a las mujeres y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que también habría que ver por ese lado cambio. Muchísimas gracias, Evelia. Sí, también es una de las posibilidades que tenemos y uno de los marcos también de intervención que tenemos. Recordemos que podemos intervenir en políticas públicas o políticas locales dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestra alcaldía. Después tenemos también a nivel nacional o federal y en este caso, como vos mencionaste bien, también a nivel internacional y eso también es un tema súper interesante que ya hemos debatido. Si se recuerdan el webinario anterior, también nos acompañó la compañera que es también de la Red Internacional de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual y estuvo hablando también desde esa perspectiva. Todos los espacios políticos de toma de decisión son importantes. Recuerdan que cuando hablaba hace rato y en el chat lo decía muy bien, que muchas veces dentro de esos lugares de toma de decisión están sentadas personas abolicionistas, personas que no conocen el ejercicio del trabajo sexual, que no están dentro de la corriente que tiene Plappers. Por eso también es importante ocupar esos espacios y cuando ocupamos esos espacios como sujetas políticas donde hay la posibilidad, donde no está la criminalización o la penalización, como también se contó eso, son los espacios donde deberíamos y donde estamos en este contexto y pudiendo incidir, ¿verdad?